Bueno, enseguida nos vamos a meter en los famosos papeles de Panamá, con las últimas novedades, con las explicaciones que están dando los diferentes afectados. Hay de todo, algunas salidas de tono en las últimas horas. Simplemente hacer una postilla en relación con el anterior asunto, el que comentábamos antes de la publicidad. ANOVA, y aquí empieza el lío político, cree que Yolanda Díaz debe dar las explicaciones que considere oportunas sobre el detenido, aunque restringe el caso al ámbito personal. Como decíamos, Izquierda Unida suspendió de militancia a Ramiro SM, que es el detenido, y esperará que pase a disposición judicial para otras actuaciones. Como decíamos, ANOVA, como sabemos, socio de Alternativa Galega de Esquerdas de Izquierda Unida, le pide explicaciones a Yolanda Díaz. En fin, ponemos punto y seguido en relación con este asunto, porque Uxía Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer un repaso de todas las personas que han llegado a nuestras vidas en las últimas horas como consecuencia de esa filtración masiva que va como un goteo, pero que cada día tiene novedades, de todas esas personas involucradas en los denominados papeles de Panamá, lo que han dicho en las últimas horas. De sus explicaciones y de un mundo que ya parece que se divide en dos, están todas estas personas, todos ellos, los que tienen una sociedad offshore en algún paraíso fiscal y muchos otros, y estamos el resto de los humanos. Los famosos papeles de Panamá han abierto un pozo que parece que no tiene fondo, traspasando esa delgada línea roja que marca la ética. Lo que nos llama la atención son las distintas maneras de reaccionar que han ido teniendo los protagonistas de toda esta historia, porque casi todos están indignados o no se explican por qué aparecen en esos papeles o ponen el grito en el cielo porque todo es legal o echan la culpa a su asesor fiscal. Empezamos por la última hora, porque el que ha tenido que volver a comparecer hoy ante los medios es el ministro José Manuel Soria. Descarta dimitir y dice que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones. Sigue manteniendo que todo es completamente falso. Ya lo dijo ayer, aunque sus informaciones lo contradijeron. Aparece como administrador de una offshore radicada en Bahamas y como secretario de una empresa británica con el mismo nombre, UK Line. Dice que todo es un error. Que yo soy secretario o que conste que soy secretario, me he enterado esta misma mañana, porque nunca he actuado ni como secretario, ni he estado en ninguna reunión de la Junta de UK Lines. Nosotros no teníamos que ver con UK. Yo nunca tuve que ver nada con UK. La empresa UK Lines, desconozco en qué año mi padre participó en ella. UK Lines fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió. Mientras yo estuve en la empresa no era una empresa de mi padre. En los papeles de Panamá, mi hermano no se reconoce su firma. Escuchábamos a Soria, pero uno de los últimos españoles en aparecer en esa lista es Bertín Osborne. Su sociedad Artistic Trading se constituyó en el 97 en Niue, una pequeña isla del Pacífico Sur. La reactivó después en octubre de 2015, un mes después de poner en marcha su programa en televisión española. Tuvo que pagar 8.000 euros para resucitar esa empresa, aunque él dice que lo hizo para avalar un préstamo con el que ha podido saldar su deuda con el fisco español. Vamos a escuchar primero una de las múltiples justificaciones que ha dado a lo largo del día de hoy. Son cosas, yo cuando vivía fuera, cuando vivía en Estados Unidos, eso era, bueno, llegabas a cualquier bufete de abogados en Miami y te decían, oye, tengo aquí unas cuantas, te las vendían como de dos en dos. A $1.000. Yo qué sé, pues te dicen, no, pues oye, si en el futuro quieres hacer algo, que tengas una sociedad allí, claro, yo, viviendo en aquella parte del mundo, la verdad es que dije, bueno, pues oye, pues ¿por qué no? Que ahora tienes una sociedad en Panamá y te miran como, te miran peor que a Mario Conde. Ya ven, pero el tono de sus explicaciones, que parecía que iba subiendo por momento conforme pasaban las horas de este día. No se pierdan el enfrentamiento subidito de tono que tuvo con un periodista. Pero si es legal y realmente usted no tiene ninguna ventaja teniendo una sociedad en Panamá, porque esa sociedad no la crea en su país, donde todos los españoles pagamos impuestos, donde entre todos pagamos hospitales, donde entre todos pagamos colegios y donde entre todos, por ejemplo, pagamos la televisión pública donde usted ha trabajado. Que como demagogia está muy bien. Pero le repito, por si no se ha enterado, que yo hace 20 años no vivía en España ni residí. Porque por si no lo ha entendido, ¿lo ha cogido ahora? Sí, pero usted es español. Pues si lo ha cogido ahora, escúcheme, le estoy diciendo que yo no vivía en España. Y yo no digo que sea normal si vives en España tener una compañía fuera. Pero si vives fuera, sí es normal. ¿Usted vivía en Panamá? En los años 90 sí era normal. ¿Usted vivía en Panamá?
Quiero que ha quedado muy claro, yo no tengo más ganas de hablar ya porque ya creo que está clarito el tema. O sea que muchas gracias, sigue grabando mi programa. Bueno, vivía usted en Panamá, es uno de los grandes momentos de la jornada. Usted nos va a seguir contando reacciones que se han producido en las últimas horas porque, bueno, a todo el mundo le produce una cierta incomodidad esto de aparecer en la lista de los papeles de Panamá, excepto el ministro Soria. Es cierto que todo el mundo ha reconocido que es verdad que tenían esa sociedad, porque la pregunta, Gonzalo, es ¿por qué una persona decide crear una sociedad en Panamá? Bueno, cada uno, hay muchas razones. No, a ver, no, ya sé que hay muchas razones, no, pero... a ver, vamos a ver, pues, ya el otro día lo intentamos contar aquí con detalle. Desde luego, evadir al fisco puede ser un buen motivo, pero los hay todavía más graves. Claro, puede ser blanquear capitales, provienen de terrorismo internacional, de trata de armas, hay mil razones ahí y en otros lugares para intentar escapar. ¿Qué ocurre? Que frente a lo que es la competencia, el dumping fiscal o la competencia fiscal entre estados soberanos, aquí hay ciertas características especiales, que es que no hay transparencia, que no tienes allí más que una ficha y no tienes movimientos, y es un poco el escenario. Es que el asunto final de todo este... Perdona, sí. Digo que de todas estas explicaciones que se han ido escuchando, la de Bertín Osborne parece que se ha ido descomponiendo a lo largo del día, porque incluso la prensa lo trataba por la mañana, pues en muchos medios diciéndole lo hizo para legalizar, es decir, daba una interpretación buenista. La más clara, y que si es veraz pues lo va a eximir de todo, es la del ministro, porque él no ha firmado, él no tiene nada que ver, pero cada vez que lo va explicando la va liando, y yo creo que al final es el que va a tener un peor final, porque a no ser que todo lo que él diga sea cierto, que no tiene nada que ver, pero de repente ya tiene que ver su padre y él no firmaba, pero su hermano era de otra, da la impresión de que esa impresión de decir yo no soy aquí, en algún momento incluso se estuvo especulando sobre que ese nombre podría pertenecer a otra persona con el mismo nombre y apellidos, esto se va deshaciendo, y una personaje que está en la primera línea política de un gobierno que va a tener probablemente unas elecciones, y por lo tanto esto es un tema de los más peliagudos. En cualquier caso, luego vamos a escucharlo, pero no es lo mismo, por feo que seas Pedro Almodóvar y que hagas esto, a que seas un ministro y tengas un cargo público. Puede ser lo mismo, peor, pero en todo caso el nivel de exigencia pública va a ir sobre aquellas personas en las cuales está depositada la confianza del electorado. Muy sintético. Razones boas, legítimas, legales, moralmente aceptables para constituir unha sociedade en Panamá cando ti eres español, non hai ninguna. Insistamos, non adoitan a ser empresas, non son empresas adicadas á economía productiva, digamos, a economía real. Non existe ninguna razón real vinculada a ninguna ventaxa legal de que un ciudadano español constitúa unha sociedade en Panamá, ninguna, mesmo porque son caras. Quero dicir, constituir unha sociedade en Panamá... Ahora salín tanto. Pero son caras, comparadas co que costa constituílas en España. Razóns negativas, todas, fundamentalmente son dúas. Ocultar ingresos, porque moitos deles teñen unha orixen non lexítima, e os que os ingresos son lexítimos, pois, o mellor Almodóvar ou Imanol Arias, ten unha fiscalidade relaxada. Esos son os dos objetivos. Ocultar fondos e tributar pouco. Julio, hablabas tú hoy en Twitter de la economía de casino, que yo no sé si esto ya, si teníamos alguna duda, ha quedado despejada. Bueno, a mí de todo este tema, hombre, y supongo que en lo que queda de año irán saliendo más cosas, ¿no? O sea, más cosas, más nombres, más paraísos y... Ahora, a mí lo que me llama la atención es es que hay gente que lo quiere todo. Es decir, es que eso... Además de verdad. No, que lo quiere y además ya. Es decir, mira, lo que son los sistemas fiscales, como puede ser el español o el portugués o el francés, normalmente suelen ser bastante, podríamos calificarlo de sistemas fiscales benévolos, con lo que son los flujos de capital. ¿Qué significa esto de benévolos? Por ejemplo, lo que son los grandes patrimonios tienen en España lo que sería el esquema de la SICAF, sí, que es absolutamente legítimo, absolutamente legal. Es decir, si tú tienes aquí eso, que en cierta medida te está favoreciendo, aún quieres más y te tienes que ir fuera.
Hombre, por Dios. O sea, da la sensación de que los realmente anticapitalistas no son un segmento de Podemos o los que se denominan así, se denominan a sí mismos como anticapitalistas. Es decir, los verdaderamente anticapitalistas son estos tíos, coño, es que la lista es interminable. Tengo a mi lado una persona que está dándole vueltas al bolígrafo porque supone que tiene una opinión propia sobre todo lo que estamos viendo en las últimas semanas. Se llama Carlos del Pino. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Delegado del Gabinete de Estudios de la DAF. Yo tenía mucho interés en hablar con usted esta noche, bueno, teniendo en cuenta que muchos de los argumentos que se están poniendo encima de la mesa por parte de las personas que aparecen en estos papeles tienen que ver con los famosos asesores. ¿Los asesores tienen la culpa de las decisiones que toma una persona en relación con su capital? Hombre, a ver, en principio, y si se me permite hacer una pequeña introducción, yo creo que es muy importante, antes de entrar en la responsabilidad que puede tener un asesor en este tipo de actuaciones, diferenciar lo que se ha comentado hace un segundo en lo que es las actuaciones ilícitas, o sea, la obtención de dinero ilícito, que al final, a través de estas sociedades offshore, pues posibilitan realizar un blanqueo de capitales que finalmente conlleva la ubicación de esos fondos en paraísos que no hay intercambio de información. Luego tenemos otros supuestos que podrían ser, por ejemplo, derechos de autor, Pedro Almodóvar, etcétera, en los que lo que realmente se pretende es que haya una erosión de la base imponible, o sea, la carga tributaria aquí en España es elevada, ¿no? Es elevada por el deber de contribuir al sostenimiento de cargas públicas, pero en estos países ya no solo se persigue que quede opaca toda esta información, sino que lo que realmente se persigue es una erosión de base imponible, y en esto se está trabajando mucho en la Unión Europea con todo lo que es normativa BEPS, etcétera, ¿no? Y luego, que hay algo de lo que nos ha hablado, hay otro tipo de tendencia en los últimos años en la que lo que se ha pretendido es proteger el patrimonio, ¿vale? En muchos casos patrimonio dinerario que proviene de actuaciones totalmente lícitas, ¿vale? Porque en los últimos tiempos pues hay una cierta debilidad de la zona euro, y al final pues se ha optado por vehiculizar esta protección de capitales mediante sociedades constituidas en Panamá y todo el entramado que hay detrás, ¿no? Una persona que hace esto, porque la sensación que tenemos ahora, que han sido descubiertos los nombres, es que muy orgullosos no están públicamente cuando tienen que dar explicaciones. Quiero decir, es una decisión que se procura ocultar, aun en el caso, en los supuestos que estamos comentando, que entran dentro de la ley. La gente tiene mala conciencia cuando crea una empresa offshore. Hombre, yo creo que al final lo que en este tipo 3 que hemos analizado, yo creo que lo que no les ha gustado es que esto se externalice, ¿no? Pero entonces, porque en el fondo creen que no mola mucho. No, porque a nadie le gusta saber el patrimonio que tiene cada uno y de dónde lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que es un poco en estos casos en los que, por ejemplo, un caso muy simbólico es el de Pedro Almodóvar, ¿no? Que es uno de los pero no creo realmente que ellos son conscientes, que esta gente es consciente de que hay una penalización social, no legal, hablo de los casos legales, hay una penalización social, de que la gente dice, bueno, al final lo que estás haciendo es utilizar el sistema pues para no acabar de contribuir aquí lo que te tocaba. Ahora, penalización social evidentemente la hay, ahí no hay duda alguna. ¿Y usted lo comprende desde el punto de vista técnico, como persona que se dedica a esto? Desde el punto de vista técnico, yo lo que entiendo es que si tú realmente lo que persigues es proteger tu patrimonio dinerario, en este caso, o inmobiliario, en otros casos, tú estás cumpliendo con tus obligaciones tributarias de declaración de esos bienes en el extranjero, ¿vale? Y la consecuencia, o sea, si al final lo que se persigue no es que haya un defecto de tributación, yo estoy hablando de mera tenencia de patrimonio, ¿vale? El único efecto de tributación que habría sería en ser impuestos sobre el patrimonio. Si al final el motivo, o lo que motivó el constituir estas sociedades es la protección de la situación patrimonial de una familia española, porque hay riesgo de volatilidad de euro hasta bueno, se ha planteado en diversos países de la Unión Europea que van a ser expulsados y se han hecho corralitos ya. Pero realmente, o sea, esto cundió, este pánico cundió. Estamos hablando de que era tan insegura la zona euro como para que... Los años todos de las casas no coinciden con las épocas. Son contas, no, 90, 80, sí, la mayoría de casos, no digo que esos casos puedan existir en los últimos años, pero la mayoría de casos que han explotado no coinciden en la cronología. Pero estáis muy no, simplemente con relación a ese tema muy concreto, ¿no?
Primero, yo estoy absolutamente de acuerdo de que hay asesores jurídicos y hay asesores económicos y de todo tipo que asesoran a verdaderos delincuentes, eso está claro. O sea, y no por eso los asesores son delincuentes, en principio. Ahora bien, a mí el que se pueda decir que uno de los motivos para llevar el patrimonio fuera, a una sociedad offshore o donde sea, es la inseguridad que se está creando en un espacio económico como la Unión Europea, etcétera, etcétera, por muchas cosas. La verdad es que yo pregunto, hay instrumentos totalmente legales y que además no requieren crear ninguna sociedad. Por ejemplo, un señor puede invertir en fondos de inversión internacionales que tienen su inversión, valga la redundancia, en territorios absolutamente seguros, solamente en Estados Unidos o en Canadá, en fin, ya por ir a sitios muy seguros, y en sectores, en principio, igual que cuando juega en bolsa o en títulos de renta variable, etcétera, etcétera. Quiero decir que es perfectamente posible tener el dinero, vamos a decir, invertido en el exterior, en espacios relativamente más seguros que el que en principio se puede establecer como una situación, sin tener que crear una sociedad. ¿Es así? A ver, evidentemente es correcto lo que comentas, pero yo no estoy diciendo que yo lo único que estoy poniendo encima de la mesa es que hubo una causa, y sobre todo a partir de los años 2007-2008, que motivó o que podía haber motivado la reactivación, por ejemplo, de algunas de estas sociedades que estuvieron inactivas durante mucho tiempo. Lo que pasa es que yo seguro que entiende un momento que esto le sigue a la gente que no tiene esos sociedades offshore, le sigue sonando. Sí, no, evidentemente porque esa protección patrimonial en todo caso al final está consiguiendo eludir el pago del impuesto de patrimonio o incluso de las posibles rentas que dan esos bienes. A todo esto, claro, estamos viendo una serie de nombres concretos. ¿Hay mucha gente que tiene sociedades de este tipo fuera de España o es la élite que forma parte de ese capitalismo al que antes se refería Julio Sequeiros? Hombre, a ver, eso va un poco por modas, ¿no? Pero no hace falta irse a Panamá. Sí, bueno, se puede ir a Luxemburgo. Tenemos la misma situación en España, con muchos artistas y deportistas que en lugar de tributar por su derecho de imagen como han de tributar vía persona física, pues han constituido sociedades españolas para al final conseguir erosionar base imponible de persona física a sociedad, ¿no? Y esto es ya público notorio que la Administración, incluso los tribunales, reciente doctrina del Tribunal Supremo lo vuelve a poner de manifiesto, que en estas situaciones se está interponiendo a una sociedad que es española, que no es panameña, para tributar al tipo del 30 en lugar del marginal del 52, 54, 56, según la comunidad en la que residas. Otra sensación, y creo que se me entienda bien la pregunta, los que no tenemos este tipo de herramientas, digamos, tenemos la sensación de que hay un grupo de personas asesoradas por personas que saben cómo hacerlo, que están permanentemente bordeando la legalidad, cuando se trata de buscar subterfugios para eludir pues, las obligaciones fiscales o para opacar dinero de procedencia sospechosa. ¿Es así? A ver, yo creo que en primer lugar lo más importante es analizar qué es lo que tenemos encima de la mesa. Es decir, nunca se puede, o sea, cuando un cliente viene a tu despacho, lo primero que has de hacer, ya por propio imperativo de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, es saber o conocer el origen de los fondos con los que está operando él, ¿no? A partir de ese momento, si se piden pruebas de ese origen. Hombre, claro, si no pruebas estás incurriendo en un delito, ¿no? Un delito que está en construcción, pero que está regulado, ¿no? A partir de ahí, quiero decir, hoy en día no es necesario acudir a constituir una sociedad en Panamá para conseguir ventajas fiscales. Evidentemente se optimiza mucho más opacando, ¿no? las actividades que realizas, ¿no? Pero hoy en día tenemos fórmulas para, aquí en España, antes he comentado, el tema de la SICAP, que para algunos
fuera de España está en la picota también, ¿no? Vamos a escuchar más ejemplos, Uxía, porque efectivamente es muy llamativo ver cómo reaccionan y de verdad esa sensación como de sonrojo, yo creo no tanto por que se sepa que tenían un capital que ellos no querían que se supiera, sino por dónde estaba ese capital, Uxía. Pues vamos a ver una batería de esas reacciones que precisamente echan la culpa a sus asesores fiscales. Y empezamos por Almodóvar, que como saben está también presente en esos papeles junto a su hermano. El director, lo cierto es que ha decidido desaparecer literalmente, incluso ha suspendido la promoción de su última película, Julieta, mientras ha sido Agustín Almodóvar el que se ha echado las culpas. Ha justificado, así como van a escuchar, la sociedad que tenían. Me gustaría aclarar que la constitución de la sociedad en 1991 se debió a la recomendación de mis asesores ante una posible expansión internacional de nuestra empresa. Ahí salen, como no, los asesores, los grandes culpables de todo, parece ser. A los suyos también le ha echado la culpa a otro artista, Imanol Arias, que tenía su sociedad offshore en el mismo lugar que Bertín Osborne, en esa isla Niue. En un momento determinado se te aconsejaba o tú pensabas, yo había hecho una serie de televisión y repartí después de pagar impuestos, evidentemente, y pensé que quería tener una cuenta de ahorro y se me aconsejó que fuera allí. Uxía, enseguida vamos a seguir. Cuenta de ahorro es la expresión que utiliza Imanol Arias. A mí se me cruzan los cables ya con esto de cuenta de ahorro. Cuando tú quieres tener una cuenta de ahorro, constituir una sociedad offshore. No, pero no, evidentemente no. Lo que si quieres tener es una cuenta de ahorro opaca, pues entonces sí que lo hacen, ¿no? Lo que sí que es cierto que es un poco vergonzoso, ¿no? Que se pueda responsabilizar a los asesores fiscales, que dicho sea de paso es una entelequia, porque es una profesión que no está regulada, ¿vale? Cualquier persona, incluso sin titulación, es algo que pasa muy a menudo, incluso a día de hoy, que es bastante sorprendente, puede decir que es asesor fiscal, ¿no? Entonces lo primero que se debería hacer es regular qué es un asesor fiscal y que tenga su propio reglamento de funcionamiento, como pasa en cualquier sector, el de los economistas, el de los abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Había más asesores fiscales por el medio. Hay más asesores que parece que tienen la culpa de todo y que salen una y otra vez. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa y su exmujer fueron titulares de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes durante tan solo un mes, justo antes, casualmente, del Nobel. Su comunicado decía esto: solo puede atribuirse a que algún asesor de inversiones o intermediario, sin el consentimiento de los señores Vargas Llosa, reservó esta sociedad. Y seguimos, porque no son los únicos que echan la culpa a sus asesores. Los futbolistas también echan balones fuera. Para Messi todo deriva de la antigua estructura societaria diseñada, como no, por los anteriores asesores fiscales de la familia Messi. Y no solo futbolistas. Por ejemplo, seguimos. Alex Cribillé no se escondió, es cierto, reconoció su vínculo con una sociedad offshore que gestionaba sus derechos de imagen, aunque aseguró que no había nada ilegal. De todos modos, por si acaso, llegó a asegurar que tampoco fue idea suya. És legal d'alguna manera, no? Que és el que em van assessorar a mi les meves gestions, amb els abogats, em van assessorar doncs, que em portarien ells el tema al banc, un banc molt fort de Suïssa, aquest tipus de gestió. Però jo, la Mossack Fonseca, ni ho sabia, perquè són gestions que feia el banc mateix, no? Y para terminar este repaso a las reacciones tenemos otro modelo, por ejemplo el de la hermana del rey emérito y tía del monarca actual. Pilar de Borbón tardó varios días en reconocer haber sido titular de una sociedad en Panamá, sociedad abierta, por cierto, en el 74 y cerrada solo 5 días después de la proclamación de Felipe VI. Ella, lo cierto es que es una de las más indignadas con todo esto. Me encuentro muy bien. Sí, pero después de todo el escándalo que está suponiendo para España... El escándalo lo han montado ustedes. Bueno, la empresa la tenía usted en Panamá. Pero yo le he explicado y ya no la tengo. No tienen más que leer el comunicado si saben leer. Y en los políticos también encontramos diferentes clases. Acuérdense del primer ministro islandés, que tuvo que dimitir ante el revuelo y las protestas ciudadanas en la calle, también ante la presión de la oposición. Antes, eso sí, dio la vuelta al mundo su famosísima ya reacción. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a... Hvaða eignir í félaginu? Þið erum að gera eitthvað tortryggilegt sem ekki tortryggilegt. Vita félagið í Indifens að þú hafir átt aflandsfélag sem var kröfuhafar? Hvaða atriði er að búa til þetta?
Y terminamos con David Cameron, que ayer mismo comparecía en el Parlamento británico. Él justificó que vendió las acciones del fondo de su padre en un paraíso fiscal. Señaló a la BBC y hasta a los sindicatos, diciendo que todos hacen inversiones en fondos fuera de Reino Unido. Anunció para contrarrestar una ley contra la evasión fiscal y publicó sus últimas 6 declaraciones de la renta. Pero lo que dijo, tampoco se lo pierdan. I accept all of the criticisms for not responding more quickly to these issues last week. But as I've said, I was angry about the way my father's memory was being traduced. I know he was a hard-working man and a wonderful dad, and I'm proud of everything he did to build a business and provide for his family. Bueno, pues así han justificado, Esto ya está veis. siendo, no sé si otra cosa, pero de momento un crisol de cómo reacciona el ser humano en situaciones curiosas, cuando es pillado básicamente con las manos en la masa, sin que estuviera muy previsto. Vamos a acabar de conversar enseguida con Carlos, pero vuestra experiencia, ¿qué os dice de todo esto? ¿Los asesores establecen ese tipo de arquitecturas? Bueno, ¿cómo funciona un poco la cosa? Vamos a ver, este entramado de blanqueo de capitais, de fluxos de capitais cara a outros países, de opacidade, digamos que os millonarios non o fan en si mesmo, non? Utilizan instrumentos. Esos instrumentos é a gran banca, especialmente a gran banca de investimento. Me vou meter nun lío, pero cando ves el cartel que pon banca privada, eso non é para atenderte... Que non hai colas ali, cacartilla, eso non é esas para atenderte cousas. ni a ti ni a mí para abrir unha conta de depósito donde te retribuyan o 0,25%. Digamos, sin... porque os que abren as contas non van a Panamá a firmar ali diante dun notario. Eso se articula a través de institucións financieras de renombre que utilizan marcas secundarias que son as que vehiculizan a intervención. Así de claro, y utilizan bufetes como Mossack Fonseca para darlle os trámites legais a esas operacións. E esa vinculación do capital financiero, das institucións financieras, dos bancos de investimento, hai que denunciarlo, porque eles son os culpables de que existan os paraísos fiscais. Porque que cidadano español depositaría 500 millóns de euros en un banco en Panamá? O sea, ¿qué millonario español...? Bueno, primero que el que los tuviera. Bueno, pero no están todos. ¿Tú crees que alguén nun banco que non sabe como se chama da isla Niue deixa ali os aforros da súa vida? Ou 500 millóns de euros? Non, esos cartos están depositados na gran banca internacional, na banca privada, nos bancos de investimento, que son os culpables de que eso exista. Son cómplices necesarios dese delito. Antes de rematar con Carlos, ¿ves de esta manera, Julio? Estás mirando para Manolo como diciendo... Sí, hombre, yo creo que o sea, lo que dice Manolo se podría decir de otra manera, ¿no? Sin hombre, sugerir la complicidad de la gran banca con este tipo de actividades claramente... Lo ha dejado claro, o sea, no ha sido una sugerencia, ha sido una afirmación. Aquí lo que... o sea, tal como yo veo el tema, ¿no? Yo creo que hay dos cosas completamente distintas, que son las personas físicas, eso por un lado, que está claro que están eludiendo impuestos, o que están evadiendo impuestos, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Y después, digamos, tiene que haber ahí un montón de cuentas que son de empresas que están funcionando en todo el mundo y que tienen una cuenta en Panamá, como puede tener ejemplo. Hay varias empresas españolas que están haciendo el canal. A mí no me extrañaría nada que esas empresas tuvieran unas cuentas con unos saldos muy abultados, por ejemplo. Y que utilicen una de estas empresas para claro. eso. Ahora, lo que sí está claro, digamos, lo que a mí me parece absolutamente censurable, es el estar, digamos, el estar jugando con dos barajas, ¿no? Sobre todo en el mundo de los actores, la farándula y la literatura y este tipo de cosas, ¿no? Ser una persona con preocupaciones sociales, por un lado, y le das la vuelta a la cara a la moneda, y te aparecen, digamos, con una cuenta en Panamá, diciendo, bueno... es decir, aquí, digamos, hombre, las facilidades fiscales que hay en Europa,
Decía, ejemplo, ¿no?, sobre lo que decías tú antes del tema del euro y de la inestabilidad y tal y cual. Aún hoy se puede abrir totalmente dentro de la ley una cuenta en Luxemburgo absolutamente al pairo de cualquier inestabilidad. Jorge, un minuto tengo para ti. Bueno, pues mira, primero, lamentar una vez más que economía sumergida la hay en todo el mundo, la hay en todos los países. Fraude fiscal. No te hacen ni caso, Jorge, mira que tú llevas hablando de la fraude fiscal lo hay en todos los países. Yo creo que no se utilizan adecuadamente los medios que hay y además habría que ampliarlos. También paraísos fiscales, a pesar de lo vergonzoso que es y de las reuniones internacionales, los hay, por supuesto, también en la propia Unión Europea. Primera cuestión, lamentable. Segunda cuestión, el tratamiento diferencial del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de sociedades, en donde todos sabemos que las grandes sociedades no llegan a cotizar ni un 5 o un 6% de su beneficio. Tercera consideración, la gente tiene que estar educada en la idea de lo que es un impuesto y para qué son los impuestos. O sea, los impuestos es una contribución que tenemos que hacer con una comunidad de propietarios para pagar el gasóleo, etcétera, etcétera. Los impuestos es una obligación moral. Y cuarta consideración, yo estoy absolutamente de acuerdo y lo comprendo que las personas traten dentro de la ley de buscar la forma en donde su contribución, sobre todo aquellas personas que pagan más, traten de ahorrarse. Claro, pero no tienes la sensación de que al final los que tienen herramientas para pagar menos no son los que pagan más. Ahí está. Decir, que este es el problema. Lo malo es que un buen asesor cuesta dinero y la gente que puede pagar un buen asesor es gente que tiene más posibles. Por tanto, es vergonzoso que los más poderosos son los que más abusan de esto. Ahora, estoy de acuerdo con una cosa. En España hay instrumentos de sobra para ahorros fiscales sin irse al extranjero. Por tanto, todo aquel que lleva su patrimonio al extranjero es evidente que busca algo que no está claro. Decía Warren Buffett, que fue el que dijo, ¿no? Que no es normal que pagara más impuestos su secretario. A mí me ha chocado un poco la intervención de Julio, porque es un economista digamos, ortodoxo, por no decir liberal, pero ortodoxo, y esa duda que tenía de que el capitalismo buscaba acumular riqueza y acumular capitales como sea, ¿no? Yo creo que eso es dentro de la lógica del capitalismo lo más razonable. Lo digo cuando decías que hasta qué punto son los más anticapitalistas. Bueno, esta es la lógica del capital, que a veces desde la perspectiva individual es casi a veces una cuestión que no es coherente o incoherente, es decir, buscar una máxima de acumulación de capital más allá de todo el escenario vital de los propios capitalistas y demás, desborda. Déjame acabar. Es que no tengo tiempo, me quedan mis 48 segundos. A ver, es que le falta acabar a Gonzalo. Quiero decir, en esa línea, yo creo que esto es la línea, y en esa línea el capital intenta buscar saltarse todas las barreras para acumular en una lógica inherente al mismo que a veces llega a ser absurda. En esa línea hay una lógica también extendida que es intentar buscar cómo evitar pagar impuestos, es decir, cómo pagar menos impuestos. Y esto se puede hacer dentro de la legalidad, pero en el fondo también es una fórmula de buscar resquicios que el legislador deja, fallos del sistema o innovación fiscal o financiera para buscar cómo pagar menos impuestos, y en algunos casos se llega a lo que puede ser alegal o ilegal. Veremos de todos estos casos que poníamos en la orla, cuántos acaban siendo casos en los cuales están al margen de la legalidad. Pero en cualquier caso, la censura social ya la han tenido. En todo caso, es muy importante, sobre todo en este tipo de figuras, la presión social que en estos momentos está a flor de piel y que existe tanto y que a lo mejor no existía cuando hicieron estas sociedades. ¿Por qué? Porque buena parte del rendimiento económico, laboral, profesional de esta gente, de Bertín Osborne, de Almodóvar, de Imanol Arias, de los deportistas, depende de la imagen. Y por tanto, esta presión social, de la cual algunos podrían defenderse y dar argumentos, pero ni lo están intentando porque es una batalla perdida, pero la presión fiscal está diciendo que alguno que lo tenga estará cerrándolas por si vuelve a haber unos papeles otra vez de Panamá o de Delaware en las cuales salgan otros nombres. De todas maneras, esto no ha acabado. Ya sabemos que cada día vamos a tener la cuota correspondiente. Es que, Jorge, tiene que ser 2 segundos. Una aclaración, Manolo, estoy de acuerdo contigo en que el vehículo más frecuente puede ser la gran banca. También creo que hay despachos especializados en esto sin pasar por el banco. Pero
una aclaración, la banca privada en general, la normal, es de asesoramiento para inversiones financieras, no para crear sociedades Carlos fuera. Del Pino, querías una última postilla. Bueno, pues nada, yo lo que quería sí que era un poco el motivo de mi presencia aquí, es pues dejar claro que, que todas estas declaraciones que se hacen son excusas de mal pagador, en el sentido de que un asesor fiscal jamás asesora, jamás da su consejo, y bueno, yo en mi caso soy abogado tributarista, jamás das un consejo fuera de la ley. No solo eso, sino que muchas veces un asesor fiscal lo que debe ser es un detector de los riesgos en los que se está incurriendo con cualquier actuación. Entonces, si todos estos asesores fiscales que han estado analizando estas estructuras han asesorado a su cliente en el sentido de, oiga usted, esta estructura existe, se hace, pero sepa usted que está eludiendo el pago de este impuesto, está desviando la base imponible a este lugar, no hay información, no hay intercambio de información. O sea, hay que diferenciar entre lo que es la participación activa en la comisión de un delito, que es otra cosa muy simpática en este caso, porque la mayoría de todos los casos que están saliendo no van a tener ni siquiera responsabilidad penal porque están prescritos, ¿vale? Que también es un poco cuestionable el tiempo que se ha tardado en sacar todo esto a la luz pública, y la responsabilidad administrativa, pues ya ni cuento, que es un año menos que la responsabilidad penal. Eso por un lado. Luego, por tanto, el asesor fiscal nunca puede ser un buen asesor fiscal nunca puede ser responsable de la decisión que adopta su cliente. Si ha informado a su cliente de los riesgos que lleva aparejados esa estructura, y luego un asesor fiscal que está en España, jamás, por razones obvias, puede implementar una estructura fuera de España. Siempre va a necesitar que activamente participe otra sociedad, que en todo caso será la que deba responder o no de esa actuación, ¿no? Bueno, la ley dice una cosa, la ética dice una cosa y después la realidad dice otra. No podemos, de verdad, porque entonces ya me cortan las venas y la cabeza y un par de orejas también. Decía, la ley dice una cosa y lo que sucede en la realidad dice otra. En cualquier caso, será lo que sea, pero es cierto que todas las personas que están siendo señaladas bueno, duermen un poco peor, probablemente como consecuencia de esta filtración masiva, que también podemos entrar en por qué se ha producido. Corriendo al plato informativo, Susia Rodríguez. Nos lo preguntábamos y os lo preguntábamos a través de Twitter en las últimas horas a raíz de esa propuesta de Mariano Rajoy. ¿Os gustaría un cambio del uso horario para retrasar nuestros relojes una hora? Pues bien, en este caso sepan que la propuesta del presidente en funciones sí ha tenido mayoría absoluta. De las más de 700 personas que participaron en la votación, el 70% estarían a favor de ese cambio de hora, es decir, de separarnos del horario de Berlín para acercarnos al de Lisboa, aunque, como siempre decimos, estas encuestas no tienen valor demoscópico. Los conductores españoles van a tener un nuevo compañero de viaje en la carretera porque llegan los megacamiones. Y lo de megacamiones es literal. Pueden llegar a medir 25 metros y pesar 60 toneladas. A la cabeza tractora y al remolque habituales se suma otro semirremolque. La Dirección General de Tráfico ha publicado las instrucciones para que estos vehículos de mercancías puedan circular por las calzadas del país. Solo podrán viajar por autovías y autopistas. Las carreteras de un solo carril en ambos sentidos solo les estarán permitidas cuando sean la vía de comunicación final con su destino de descarga. Además, tendrán que solicitar la autorización de los itinerarios. Y si eres de los que usa el WhatsApp al volante, esto que te vamos a contar te interesa. El alcoholímetro podría tener pronto un nuevo hermano llamado en inglés Textalizer. Su objetivo será determinar si alguien envuelto en un accidente de tráfico conducía mientras escribía con su teléfono. Es Estados Unidos quien quiere aprobar esta ley que permitirá a los agentes requisar los smartphones que luego se someterán a esa prueba. Sigue ahí mirando su móvil. El espectáculo de la televisión que a veces no sabemos si traspasa o no las líneas rojas. La última polémica nos llega desde Cataluña, concretamente desde TV3. Una de sus periodistas, Empar Moliner, quemó en directo un ejemplar de la Constitución española. Lo hizo como protesta por la anulación del Tribunal Constitucional de la ley catalana que prohibía cortar la luz y el gas a las personas vulnerables.
Escolta'm, s'hauran d'escalfar de qualsevol manera, amb qualsevol llibre que tinguin. A la mà, fan així, ho poden anar tirant en aquest bidonet que tinc aquí, que ara veureu, i fer-se una mena d'estufa. Vol venir a aquesta secció a explicar el que suposa que escalfar-se sigui inconstitucional? M'agradaria molt sentir-ho. Oita que bé que crema. Por fuera es un colchón normal, pero por dentro, cuidado, sobre todo los infieles, y es que el espía lo pueden tener dentro de su propio dormitorio. Una empresa de Arteixo presenta este miércoles en Madrid al llamado Smart 3, el nuevo colchón que detecta infidelidades, dicen. En las redes sociales ya es todo un furor. Lo ha creado la fábrica gallega especializada en descanso Durmet. El invento dicen que funciona así. Una red de 24 sensores mide qué presión se ejerce en cada uno de los puntos del colchón. Luego lo comparan con los algoritmos de los patrones de presión habituales en el acto sexual. Si coinciden, a través de su aplicación envían la desagradable alerta al móvil. Parece una broma, pero van en serio. Cómodo por la noche, tranquilizador durante el día, es su lema. Y terminamos con música, porque ¿qué sería de la historia de la música sin clásicos como Stairway to Heaven? La mítica canción de Led Zeppelin encumbró a la banda inglesa. Es sin duda su himno. Sin embargo, el grupo liderado por Jimmy Page y Robert Plant tendrá que demostrar ahora ante la justicia que no hizo trampas. ¿Qué es lo que se juzgará? Pues esto que van a escuchar. Son respectivamente el arranque de Stairway to Heaven de Led Zeppelin y el de Taurus del grupo norteamericano Spirit. Ambas compartieron una gira en el 68 y en el 71 Led Zeppelin sacó su tema estrella. Spirit dice que plagiaron sus notas. Un tribunal de Los Ángeles tendrá la última palabra finalmente. El juez ya ha dicho que ve similitudes sustanciales. El juicio se celebrará el próximo 10 de mayo. Pues aquí terminamos este último vistazo al día. Bueno, yo creo que esto de las copias y los plagios daría para un programa entero. Estaba aquí contando una cosa de... Tenemos aquí, está interesantísimo esto, no hay manera de que se callen. Estamos hablando aquí de plagios, bueno, en fin. Usia, que muchísimas gracias. El colchón nos ha impactado. Ya lo sabíais, ¿a que sí? Vamos a hacer un plano general, me parece, para ver una cosa que hay en el medio del plató. Es posible, vale. Pues esto es una banqueta que está llamada a tener un papel especial a partir de ahora en nuestro programa. Hoy por vez primera ha salido a la calle, se la ha cogido Lois Balado y va a tener un título, que es la banqueta de protestar. La vamos a sacar de vez en cuando para que la gente se sube y proteste sobre lo que quiera, sobre las cosas que sucedan, sobre la sanidad que no funciona, sobre las sociedades offshore. Hoy Lois Balado tenía una misión, que era ver si la gente quería protestar por la situación política, por eso de que probablemente tengamos que volver a las urnas el próximo 26 de junio. Estamos hartos de inacción, hartos de reuniones que no llevan a ninguna parte. Necesitamos un gobierno que resuelva nuestros problemas. Pero, ¿cuáles son nuestros problemas? Por eso hemos traído nuestro taburete de quejarse a la calle para que la gente nos diga qué le indigna o qué no le indigna. No, la verdad que me da igual. De la actual situación. Aquí arriba. Por favor. Ahí me caigo. Así está. No solo una cámara oculta. ¿Ya? Ya. Estoy harto de que no hagan más que aparecerse los españolitos de... Espérate, corta. Me indigna mucho que el señor Rajoy, después de 2 meses, ni siquiera se haya molestado en arreglar esta situación. Y el resto de políticos hagan pactos entre ellos sin cambiándose de chaqueta cada semana. ¿Te indigna mucho? Muchísimo. Me indigna que realmente lo que buscan es su bienestar y luego cuentan con el ciudadano. El ciudadano le interesa muy poco. Coño, no veas tú. Y que no arreglen lo de la reforma laboral, esto es lo primero. Estamos algunos cobrando esos 100 euros de mierda.
que al señor Rajoy a ver si puede vivir con 500 euros, a ver qué le parece. Porque el resto de la gente está pasando hambre, comiendo los contenedores y de todo. Ponte en lugar nuestra y ya verás como las cosas no son tan fáciles. Ahí arriba lo ves muy fácil porque cobras mucho dinero, pero aquí abajo todos tenemos que curarnos el pan. Y al resto le diría a los que, bueno, porque son los que están Y si no quieren que España vaya mal como muchos países y como Venezuela, que es el país donde yo vengo, que por favor piensen bien las cosas. Estoy harto de que salgan en todos los programas diciendo de que ellos no son corruptos, todos los demás políticos, y al final acaben todos en los papeles de Panamá. Yo creo que los políticos deben de cumplir con su deber y que se dejen de zarandajas y nada más, y que tengan que hacer lo que tienen que hacer, que para eso les hemos votado. Aunque entre estar sin gobierno los 2 meses que llevamos y el gobierno que había anterior, pues yo tampoco encontré mucha diferencia. Da igual si es de derecha, de izquierda, de centro, me da igual, pero que piensen bien las cosas y piensen en la gente que es la que lo está pasando realmente mal. Bueno, la silla de protestar, aquí la tenemos. A partir de ahora, si quieren que protestemos por alguna cosa, quieren protestar por alguna cosa, nos piden la silla, nosotros la movilizamos. ¿Alguno se quiere subir para protestar, Gonzalo? No, porque chocamos con el foco de... Si no, yo subía, pero si el no choco te está abajo. subías, efectivamente. Hay que subir un poco el techo, si no iba a Hay chocar. razones. Hay razones para Hay protestar, razones. muchas razones. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4. De momento vamos a dejarlo aquí, muchísimas gracias de verdad. Carlos Graciñas también, seguro que te volvemos a molestar, porque este asunto tengo la impresión de que ha venido para quedarse en nuestras vidas. Regresaremos mañana a partir de las 10 de la noche con un asunto trascendental. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la LOMCE. ¿Qué va a pasar con la LOMCE? Los institutos desconcertados, las comunidades autónomas no saben por dónde empezar, hay que aplicarla, no hay que aplicarla, va a haber gobierno, no va a haber gobierno. 4 personas que están profundamente involucradas con este asunto mañana nos aclararán todas las dudas que quizás tengan que ver con el compromiso que España tiene con la educación. Así nos va. Sean felices.